Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad lo que vamos a ver es la estructura de la encuesta. Para ello, todos los grupos deben de presentar en un documento de Word el siguiente esquema. En la parte superior, el título que ustedes van a tratar, que en este caso va a ser sobre la anemia en niños. Luego, una pequeña descripción de la encuesta de forma general, que no sobrepase de 5 líneas, por favor. 4 a lo mucho. Y aquí van a dar un breve saludo, se van a identificar que son del instituto tal. Yo he tomado una carrera como ejemplo, ¿no? Y damos a entender, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer. Luego, las indicaciones. Posiblemente el encuestado no lo lea, ¿no? Pero igual, tenemos que cumplir con colocarlo. Entonces, el bloque 2 van a ser indicaciones. Quizás sea algo parecido a lo que tengo acá, pero ustedes tienen que hacerlo de forma distinta, ¿ok? Al menos el punto uno sí, totalmente distinto. Ahora, la encuesta vamos a diferenciarla de dos maneras. Todos los trabajos que se vayan a presentar deben de tener la sección de aspectos básicos. Vamos a considerar en la sección de aspectos básicos información que no tiene nada que ver con el tema, por decirlo de esta manera. Por ejemplo, eh, lo que yo estoy consultando acá es una edad, pero no la edad del niño, sino lo que yo estoy consultando es la edad de la persona que estoy encuestando, porque si yo voy a hablar de la encuesta de niños de 0 a 5 años, si le pregunto a un niño de 3 años, ¿tienes anemia? Entonces ya sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, esta información obviamente va dirigida a los padres, apoderados, tíos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la edad de la persona que esté siendo encuestada es bastante aceptable, ¿no? Porque de repente es una madre muy joven, ¿no? Y quizás piensa que el tema de darle dulces, el tema de darle comida chatarra al menor, y como ve que come bastante, es nutrirlo, ¿no? Cuando al final se sabe que eso no contiene los nutrientes que necesitan los niños, ¿no? Entonces, para ese tipo de información puedo yo deducir solamente con estos datos, ¿no? Siempre y cuando que el niño tenga anemia, ¿no? Entonces, luego también podría ser el grado, ¿ok? No significa que mientras más grado de instrucción, significa que mejor se alimenta, eso totalmente descartado. Quizás me puede servir esta pregunta para saber posibilidades económicas, ¿no? De repente es una persona que cuenta con un trabajo inestable, ¿no? Entonces, quizás esto podría darme un pequeño indicador, aunque no siempre es así. Otro de los puntos que también me puede interesar en este caso puede ser el género, ¿no? Si es hombre o mujer el encuestado, ¿no? Para luego saber, ok, cuántas, por ejemplo, para hacer un cruce de información, cuántas mujeres encuestadas han dicho que no conocen sobre las consecuencias de la anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, obteniendo esta información previa, yo puedo hacer ese cruce de información, ¿no? Otra pregunta podría ser en este caso para, como estoy hablando con la anemia, en niños, y no sé eh, qué relación tiene el encuestado con el menor, entonces yo acá puedo colocar madre, padre, quizás alguien puede decir mejor padres, pero para mí sería más factible trabajar con madre y padre, ¿no? De repente puedo hacer una investigación a futuro, ¿no? Y esta información me puede ayudar, ¿no? Ya para otros casos, por ejemplo, hermanos, no voy a estar especificando hermana, hermana. Abuelos, no voy a poner abuela paterna, abuelo paterno, abuela materna, no, simplemente abuelos y listo, ¿no? Y si no, otros, nada más, ¿no? Sin especificar. Ok, esta es la parte que todo trabajo debe de contener. Las preguntas pueden variar, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero saber sobre en este caso, sobre pacientes heridos, la transfusión, ¿no? Entonces, de repente aquí podría jugar un factor importante, lo que viene a ser, en este caso, la religión, ¿no? Hay algunas religiones que no permiten las transfusiones, ¿no? O quizás si creen en Dios o no. Entonces, de acuerdo a ello, esa información ustedes lo van a ir deduciendo. No todos van a contener estas mismas preguntas. Ustedes ya deben de ir trabajando, ¿no? Sus propias opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hablar sobre personas con diabetes y voy a encuestar a diabéticos, entonces no le voy a poner cuál es su relación con el paciente, ¿no? Si en caso yo voy a tratar directamente
con el paciente, ¿no? Voy a encuestar, ¿no? Entonces, bastante cuidado con esa parte. Acá sí es libre, ¿ok? Pero la cantidad de preguntas que tengan acá ustedes no va a ir al total de preguntas que ustedes van a realizar. Se pide que realicen un mínimo de 20 preguntas. Ya las preguntas que sean del tema, que en este caso era aspectos básicos del encuestado, acá ya viene, por ejemplo, las secciones que ustedes deseen. Puede ser una sola, puede ser varias. En este caso yo he colocado dos de ejemplo, ¿no? Información nutricional. Esto con la finalidad de poder saber si los niños que tienen anemia se están alimentando de forma correcta o no, por ejemplo. Entonces, yo a través de este bloque de preguntas, que aquí varía la cantidad de preguntas, yo solamente he considerado tres nada más, ¿ok? Como ejemplo, ¿no? ¿Qué he considerado? En este caso, ¿conoce sobre las consecuencias de la anemia? Obviamente para el encuestado, sí, no. ¿Conoce usted sobre la tabla nutricional? Quizás este menor, o bueno, el encuestado no conoce, ¿no? Entonces, asume, ¿no?, que cualquier alimento le hace bien, o si no, aquella expresión que dice, ¿no? Para una vez que se alimente o que coma, no se va a enfermar, ¿no? Entonces, luego, ¿cuántas veces al mes consume pescado, ¿no? Yo acá puedo ver una vez al mes, etcétera, ¿no? De repente hay otra sección que yo deseo saber si este menor ya ha ido antes, ¿no? Alguna, o ya ha tenido anemia antes, ¿no? Entonces yo puedo colocar otro bloque, ayuda profesional, ¿no? Su niña ingresó al hospital por anemia, esto obviamente antes, ¿no? Luego, o cuántas veces podría colocar, ¿no? Cuántas veces se ingresó su niño al hospital por anemia. Pueden colocar una vez, dos veces, ¿no? Tres veces, cuatro a más, ¿no? Mayor que cuatro, mayor que tres, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Usted ha asistido a charlas con anemia, no sé, y así, en este caso, ¿no? Continuar, ¿no? De repente acá también con respecto a la información nutricional, obviamente, ¿no? Puedo colocar pregunta número 8, vamos a ponerle así. ¿Con qué frecuencia el niño consume frutas? Y aquí podríamos colocar, ¿no?, de forma alternativa A, diario, alternativa B, interdiario, alternativa C, una vez a la semana, o una vez al mes, etcétera, ¿no? Entonces, así, jóvenes, ustedes deben de continuar, en este caso, con las preguntas para su trabajo de estadística, por favor. Ok, entonces, jóvenes, bueno, sin más que decir, por favor sigan estas indicaciones. No se olviden, bloque de descripción, indicaciones y aspectos básicos, todos los trabajos deben de tener. Asimismo, en la parte final, okay, en una hoja, y deben de adjuntar carátula, okay, con el tema. Bueno, ustedes ya saben que contiene una carátula, ¿no? Y nombres de los integrantes. Cuando ustedes me envíen el trabajo por plataforma, y por ejemplo, ¿no?, que diga integrantes, vamos a suponer que hemos utilizado esta palabra, y vamos a suponer que el alumno Pepito Díaz mandó solamente su trabajo con su nombre, ¿no? Después de una semana me dice, profesor, no solamente era yo, sino también era mi compañero Carlitos, ¿no? Salazar, por ejemplo, ¿no? Sino también era mi compañero Carlitos, quiero que por favor lo integre. No. Una vez que ustedes envíen su trabajo y cuenta con un solo nombre, se tomará que el grupo es individual, ¿no? Si se toman, en este caso, dos nombres, entonces se asume que el trabajo es grupal. Recuerda que solamente pueden ser dos estudiantes. La fecha de entrega para este trabajo va a ser hasta el día 29 máxima, 29 de junio, ¿no?
hasta las 20 horas. ¿Ok? Entonces, bastante cuidado con esa parte, por favor. Solamente hasta ese día se va a solicitar que envíen. En el transcurso pueden ir enviando, ¿ok?, su información para ir validando y verificando si es correcto o no lo que van haciendo, ¿no? Y de acuerdo a eso ustedes pueden tener un mejor trabajo.